Vamos a tener una reflexión bíblica, ¿verdad?, de unos 20 y pico de minutos que nos quedan. Y yo quiero que usted participe de esta gran bendición. Y vamos a titular situaciones que se dan entre la familia. Situaciones que se dan entre la familia. Y para este momento he tomado un pasaje bíblico muy hermoso en el libro de Génesis, capítulo 27, verso 41. Capítulo 27, verso 41. Y luego vamos a pasar al verso 10 del capítulo 28. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se titula Jacob huye de Esaú. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Es el verso 41. Entonces, el verso 10 del capítulo 28 dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Padre, te damos gracias por estas hermosas palabras, Señor, que aunque son palabras, Dios mío, que conmovedora por la condición, por el momento, por el escenario, pero son hermosas porque todo lo que hay en la Biblia deja una enseñanza a nuestras vidas y nos ayuda a entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas gracias a Dios te damos, esperando que las palabras que vamos a compartir en este momento la hagamos con humildad y que pueda llegar a lo más profundo del corazón de todos aquellos que realmente la necesitan. Gracias, Señor, te damos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Situaciones que se dan en la familia. La definición de la palabra situaciones dice que es un conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien o algo en un determinado momento. Las situaciones, el diccionario de la Real Academia Española lo define como conjunto de factores o circunstancias que afectan. Hay factores, hay circunstancias que afectan. ¿A quién? A alguien. O algo en un determinado momento. Y quiero entrar rápidamente, ¿verdad? Porque el tiempo ha avanzado al escenario de una familia que todos conocemos, compuesta por 4 personas. Isaac, que era el padre, la esposa, ¿verdad?, Rebeca, y sus 2 hijos, Esaú y Jacob. Y lo que quiero compartir con ustedes ya es una historia muy predicada en conferencias, en charlas para la familia, para pareja, charla del vínculo filiar, que son los hijos. De aquí, cuando se va a hablar de la familia, en asunto de situaciones, pues prácticamente estos son los puntos que más se han tomado, y la mayoría de los creyentes ya tienen un conocimiento pleno de saber que aunque esta era una familia muy trascendental, muy prominente, también pasó por momentos de dificultades internas, no externas. No fue un asunto de los vecinos con ellos, ni de otra denominación con ellos. Era un problema interno de familia. Papá, mamá, hermanos. Y vamos a observar cómo esta prominente familia que viene caminando bajo la promesa de un Dios que le promete a Abraham
y le prometió a Isaac que humanamente ya no se esperaba que su madre podía darlo a luz, pero estaba dentro de los planes del Señor, que las promesas se cumplieran y venían cumpliéndose paso a paso. Eso no evitó y no evitará que sucedan ciertas situaciones dentro de la sociedad. Y es bueno que nosotros hoy tomemos muy en cuenta esto, porque a veces hay personas que dicen, pero ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué en este tiempo? Si yo no lo he provocado, si yo no he trabajado para que estas cosas sucedan dentro de mi familia. Entonces, vamos a ver que no solo nosotros no somos los únicos, sino que estas cosas suceden en toda la familia que no estén conscientes y que también estén conscientes. Así que había una promesa, y la promesa era en Isaac, y la promesa era, ¿verdad?, en la descendencia de Isaac también. Y viendo esta situación, vemos que entonces la cosa se pone agria en este hogar. Hay momentos, señores, que la familia cree que ya no va a seguir funcionando. Momentos cruciales. Y no vamos a hablar de las promesas, no vamos a hablar de este verso, de este acontecimiento, porque no tenemos tiempo ahora para historia. Vamos a entrar directamente al objetivo, a lo que queremos, a la situación que surgió allí y que ya iba por este camino, por este espacio, porque todo comienza, se desarrolla hasta que termina. Aquí se desarrolló un malestar entre hermanos y un malestar entre hijo y padre y un malestar entre hijos y padres, porque hay que definirlo en diferentes facetas, este acontecimiento. O sea, que tanto el papá como la mamá como los hijos estaban en situaciones incómodas. Cada uno tenía algo que decir, que reclamar. Cada uno estaba siendo afrontado y también afrontaba. Y cuando esos malestares se dan en la familia, señores, es una cosa terrible, porque no dejan de amarse, son hermanos, son padre e hijo. El amor, a pesar del dolor y de la desavenencia, del conflicto, hay amor, porque nadie quiere perder al otro, porque se criaron juntos, estaban ahí juntititos, comiendo, ¿verdad?, de un solo cardero, porque aunque Esaú vivía más en el campo, ¿verdad?, pero en la noche tenía que regresar a casa. Y aunque Jacob era de la casa, porque no salía mucho, era hogareño, pero también se criaron juntos ahí. Entonces, dice el verso 41 donde nosotros leímos, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Oiga por dónde va el malestar. Ya se está hablando de homicidio, se está hablando de muerte entre dos hermanitos queridos, por cosas primeramente terrenales, porque aunque la bendición sabemos que era espiritual, pero también había un derecho que le asistía por ser mayor a seguir, ¿verdad?, conduciendo los destinos del patrimonio de esta familia, por ser el mayor.
pero al no comportarse como tal, entonces el mismo Dios traspasa a su hermano menor la bendición espiritual y también el derecho de conducir el patrimonio familiar. Hay personas que son hijos, que son de la casa, y todo eso se entiende, pero el mismo Dios sabe que su corazón no está en condición de dirigir, que su corazón no está en condición de presidir, que su corazón no está en condición de vigilar a los demás. Y Dios pone al que tenga la capacidad, aunque no sea el merecedor. Bendito sea el nombre del Señor, porque las cosas no llegan con tanta facilidad a la familia. Las cosas llegan a la familia, pero requieren de un cuidado intensivo, de un cuidado. Y entonces, como no llegan con tanta facilidad, aquel a quien se le confía cuidarla debe ser capacitado para la misma. Así que esto generó entonces la bendición que se le da a Jacob, genera un conflicto en su hermano mayor contra él. Y oiga la expresión, para que usted no se vaya a volver loco por cualquier cosa que pase. Lo que tenemos es que aprender a manejar los conflictos cuando llegan las situaciones, lo que hay que aprender a manejarla. Bendito sea el Señor, no se vuelva loco, no se turbe. La Biblia dice claramente, no se turbe vuestro corazón. Así es que el conflicto se puso tan fuerte que hubo aborrecimiento en el corazón de Saúl contra su hermano menor, Jacob. ¿Usted sabe lo fuerte cuando un hermano aborrece a otro? La palabra aborrecer, eso es un conflicto, de alta, que a cualquiera le sube la presión, o se la baja, o le sube el azúcar, o se la baja, porque la familia no está para aborrecerse. Y eso es lo último que debía suceder o pasar por donde hay una familia. El aborrecimiento, que un hermano no soporte al otro, hasta desear que los padres mueran para él desaparecerlo. Eso es un plan cainita. Eso es un plan del mismo diablo, de la simiente de iniquidad. Eso es un plan inicuo. Y el que siente eso en su corazón tiene que identificarlo y escapar de esa malaria, porque así estuvo Caín. Caín aborreció a su hermano, y aunque Dios le dijo que el pecado estaba a su puerta y que él era el que decidía obrar, Caín no le hizo caso al Creador. Estaba tan endemoniado, estaba tan endiablado, estaba tan poseído que ya no veía a su hermano a ver como hijo de su papá y de su mamá. Lo vio como un enemigo, como un adversario a este humilde muchacho. Y es verdad que nadie es bueno en la tierra. Es verdad que a veces los que se dicen ser buenos hacen cosas malas, y los que se dicen ser malos hacen cosas buenas. Entonces, por eso viene la tolerancia. Hay que ser tolerante, hay que ser pasivo, hay que ser misericordioso, hay que tener piedad de los demás. Bendito sea el Señor. Entonces, observe aquí, y aborreció Esaú a Jacob. ¿Por qué lo aborreció? Porque entendía que la bendición que el padre le había dado a Jacob no era de él. Y es verdad que no era de él, pero esto venía de Dios. Y entonces dice en su corazón, llegarán los días, óyeme, un hijo de su padre deseando que él muera, llegarán los días
bendito sea el Señor, del luto de mi padre. Y se va a morir. Él se va a morir. Y cuando él muera, entonces yo voy a hacer lo mío. Porque esto no se la vengan mis padres. A lo mejor dijo él, esta no se la vendan mis hijos. Esto no se lo vengan mis hermanos. Esto es mío. Y cuando un corazón está entenebrecido, lleno de oscuridad, lleno de hostilidad, lleno de maldad, lleno de malicia. Así es que piensa, no piensa de otra manera. ¿Y qué debemos hacer, pastor, cuando en una familia se levanta un sujeto con expresiones así? Bueno, ya lo dijimos ahorita al principio, orar, porque lo único que puede controlar una fiera así es Dios. Y déjeme decirle que dentro de estos planes Dios lo encaminó a bien, porque la expresión de este muchacho generó que la madre tuviera que hablar con el papá y decirle lo que Esaú había dicho, y entonces preparar a Jacob y sacarlo de la casa, porque Jacob no pudo quedarse en casa. Isaac tuvo que recomendarle que corriera para donde la familia de su esposa, Usted sabe lo que es eso, hermano. Tuvo que renunciar al hogar, renunciar a la familia, correr de la familia para salvar su cuerpo, para salvar su pellejo, porque si se quedaba ahí iba a morir. Entonces, usted no es el primero que tenga que huir, porque usted no puede quedarse ahí si lo van a matar. Usted no se puede quedar ahí sabiendo que lo están velando para quitarle la vida. Y si llegó a su oído, busque la manera de cómo escapar sin tener que dañar a nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Esta era una familia prominente. Y este muchacho que ahora tienen que sacar de la casa, un prominente joven, que ni él, ni la madre, ni el padre, ni su hermano sabía que él sería el Israel futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Así que usted tenga que abandonar un lugar para salvar su alma y que los planes de Dios sigan fluyendo, eso no es pecado. Lo que es pecado es que usted mate o lo maten, porque el que mata, lo matan. Bendito sea el Señor. Y el que se deja morir sabiendo que lo están persiguiendo, no, escape de ahí. Bendito sea el Señor, pastor, pero entonces yo voy a dejar mi solar, yo voy a dejar mi finquita de aguacate que tengo, y voy a dejar mi finquita de auyama, Jacob tuvo que dejarlo todo, porque si no lo matan. Bendito sea el nombre del Señor. Y él tenía siembra, porque él hizo un salcochito, y el que siembra es el que hace salcocho, a menos que vaya a los supermercados a comprar. O sea que él tenía bienes ahí y tuvo que escapar para poder seguir los planes que Dios tenía para con él. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cosas que son terribles. Así que dice el verso 42, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano. Ay, Dios mío, su propia madre diciendo esto. A lo mejor lo dijo llorando. Se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Imagínese cómo estuvo el corazón de Rebeca en ese momento, destruido. Su propia madre viendo a sus dos niñitos que lo vio nacer juntos el mismo día, ahora en amenaza de muerte, y no puede buscar a nadie porque es un problema local de la familia y era una vergüenza salir a vociferar cosas como esta. Así que llegó a oído de ella y ella entonces dice aquí el verso 43 que le dio orientación. Ahora pues, hijo mío, le dice Rebeca a Jacob, obedece a mi voz. Versículo 43. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Esta madre destruida,
con sus emociones partidas, no se sabe en cuántos átomos. No en pedazos, no, átomos, que son pedacitos de partículas que casi ni se ven. Y hay madres que a veces están destrozadas. Están vivas porque no se mueren. Están vivas porque Dios no se las ha llevado. Están vivas porque Dios tiene propósito con ellas. Así que vete donde mi hermano, donde Labán. Bendito sea el nombre del Señor. Y mora con él algunos días. No le hablo de años, porque el proceso se esperaba que podía pasar. Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Ay, Dios mío. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Si usted está pasando por esto, escuche bien las palabras, que aquí hay respuesta para esto, de cómo solucionar. Pero primero hay que buscar algunas alternativas. Antes de que se vaya a armar una desgracia, busque la manera de cómo separarse hasta que la situación se arregle. Por medio del distanciamiento. Por medio del distanciamiento. Porque usted se queda ahí, usted sabe que lo van a matar. Por el momento, huya y deje todo. Porque su vida vale más que las cosas terrenales. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta que eso se resuelva. Esto fue una expresión sabia de la señora, aunque con dolor lo está diciendo. Porque ¿quién dijo que no había dolor en ella? ¿Quién dijo que su corazón no estaba destrozado? ¿Quién dijo que no estaba sollozando de tristeza? Todas estas cosas pasan porque son situaciones como lo estábamos leyendo ahí en la definición. Situaciones, bendito sea, que se dan y que usted no la está esperando, pero llegaron y hay que buscar la manera de cómo resolverla. Así es que la situación es un conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien. En este caso, la madre está afectada. En este caso, la madre está pasando por una situación horrorosa y terrible. Lo único que le quedaba era llorar, desahogarse con lloro y orar al Padre y buscar soluciones, pero a largo plazo. Porque no, el problema no se podía resolver ahí. Buscar solución a largo plazo. Y hay gente que no tiene paciencia, hay gente que quieren que el mismo día se resuelva el asunto, pero aquí estamos hablando de años, porque ¿cuántos años duró Jacob en Harán? Y por allá fue que fue prosperado, en Harán. Así que fíjese cuánto dolor en una madre, cuánto dolor, porque aún el que quiere matar está dolido, y el padre también está dolido, y Jacob, que era tan aficionado a su querida madre, ahora la tiene que abandonar, tiene que huir, tiene que correr, tiene que escapar por su alma, escapar por su cuerpo, escapar por su vida. Así que si usted está pasando cosas similares a esta, usted no se va a morir. Con paciencia enfrente esta situación. Porque pueden durar días para resolverse, pueden durar meses para resolverse, pueden durar años para resolverse. Y a veces los pacientes quieren que le pongan una inyección y que le maten el dolor y le saquen la infección de una vez. Pero hay casos que son tremendos, que son difíciles de resolver de la noche a la mañana, que requieren de tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Que requieren de paciencia, que requieren de tranquilidad, que requieren de esperanza. Gloria al nombre del Señor. Y ahí le habló claro, sal corriendo y vete donde mi hermano, donde Labán. Y Rebeca está hablando con un prominente hijo, porque si comenzamos a hablar de la historia de Jacob, nos daremos cuenta cómo lo bendijo Dios en casa de Labán. Y de ahí en adelante, Jacob, cuando salió de casa de Labán, tuvo un encuentro con el ángel, y el ángel lo bendijo y le cambió el nombre. Y de ahí en adelante, todavía hoy hablamos de Israel. Bueno. Así que, mis queridos hermanos, es tremendo esto. Es tremendo esto. Bendito sea el nombre del Señor. Y cabe destacar que fue una cosa tan terrible
Que no es fácil usted tener que renunciar, correr, apartarse. Gloria al nombre del Señor. Eso es muy difícil, hermano. Pero si llegó la tormenta, llegó la situación, no nos vamos a volver locos. Tenemos que actuar con tranquilidad hasta que el Señor nos dé la oportunidad y la paciencia por medio de la oración y así podamos actuar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sabemos que no es nada fácil, hermano. No es nada fácil. Ahora, contrólese, tenga dominio propio, calme la ira, calme el enojo y además de eso, ceda su derecho. Jacob tuvo que ceder y salir corriendo y dejar todo y escapar para no morir. Bendito sea el nombre del Señor. Y el verso 10 del capítulo 28, que fue el que leímos ahorita, dice, y salió pues Jacob. Eso para que usted sepa que tuvo que salir. Porque hay gente que se quedan dando vueltas ahí hasta que lo matan. Usted no se puede aferrar a nada. Usted va a perder la vida por bobería en esta tierra. Usted va a dar su vida por un pedazo de aguacate. Usted va a dar su vida por un pedazo de tierra. No, escape. Así que aquí está clarito, versículo 10 del capítulo 28. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Ay, lo tuvo que dejar todo. Todo lo tuvo que dejar, pero dejó la minoría y en obediencia a sus padres llegó a casa de Labán y allí lo bendijo Dios. Allí lo bendijo Dios. Mientras usted tiene que darle la espalda a una mentica vieja, Dios, por la obediencia suya, lo lleva donde está el paquete, donde está la caja, donde está la fábrica. Y Jacob fue bendecido porque tuvo un encuentro en el camino en Betel y cuando se echó a dormir vio una escalera de ángeles que subían y bajaban. Y él dijo, ciertamente Dios está en este lugar. Y yo no lo sabía. Así es que Jacob no salió solo. Busque dirección de Dios a través de la oración, mi querida hermanita. Busque dirección de Dios a través de la oración, mi querido hermano. Y por nada en esta tierra, aleluya, se separe de Dios. Camines con Dios, que Dios lo bendecirá. Dios está con usted. Dios no le dejará solo. Y si Él es con usted, ¿quién contra usted, amado hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Así es que no se quede ahí achicopalado, aferrado a una cosita que no tiene tanta validez. Discutiendo y enojado y lleno de ira y lleno de tantas cosas y ya casi con deseo de ultimar a los demás. Suelte eso y agárrese más de Dios. Suelte esas cosas y acérquese más al Espíritu Santo a través de la oración y acérquese más a la presencia del Señor, a las palabras de Dios. Lea la Biblia, a que no se aferre a ninguna bobería en esta tierra. Así es que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y estas palabras han sido para nosotros. Agárrela con temor y temblor. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Estamos agradecidos, Señor, de todo lo que ha hecho en este día y por la palabra que me ha dado para bienestar. Te pido, Dios mío, que nos bendiga de una manera poderosa y que bendiga a la familia y que estos casos y estas cosas que también pasan, Señor, tú tome el control absoluto en cada hogar, en cada familia, en cada sector de la sociedad. Señor, gracias te damos. Reprendo todo espíritu de homicidio, de enojo, de contiendas, Dios mío, de aborrecimiento, Padre familiar, Dios de la gloria, que tú sigas tomando el control absoluto para bienestar de todos y de todas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por escucharnos.